Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Vive y Vibra. Hay quienes no defienden con leyes, sino con palabras. Por eso ahora quiero dar paso a alguien que convierte lo cotidiano en algo profundo. Enrique Rodríguez Escudero, periodista de larga trayectoria y ahora también escritor, ha encontrado en la literatura una forma de contar lo que muchas veces no se publica en los medios. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por estar en nuestro programa Vive y Vibra. Gracias por este espacio, porque qué bonito nombre, Vive y Vibra, que dice mucho del acontecer diario, del acontecer nacional y personal también, ¿no? Porque al final el día a día va siendo la historia. ¿Para quién escribes? Mira, qué buena pregunta. Yo escribo para todo aquel que quiera conocer historias que tienen un principio de realidad matizado con ficción. Cuentos de Playa es un libro que contiene 5 cuentos, 2 de los cuales narran historias del lugar donde yo viví, porque Playa no es otra cosa que Playa Rímac, el barrio en que yo crecí, y donde Pueblo Chico hay muchas historias. Playa Rímac inició como una invasión, con esteras, con tierra, con piedras, con palos, con calaminas, y se van formando historias. Y las 2 primeras historias de este libro tienen que ver un poco con mis raíces. Yo crecí ahí desde los 7 años. Los temores, los juegos, y es la historia de un pueblo resiliente, de un pueblo que empezó a gestarse en contra de las autoridades, que obviamente toda invasión, y ahora más que antes, es vetada, pero eran terrenos del Estado y la población necesitada de viviendas, como también ocurre ahora. Mira, han pasado tantos años y el problema sigue latente. Ahí se cuentan historias. Y tú tenías esa historia guardada. ¿En qué momento tú dijiste, esto va a dejar de ser parte de mis recuerdos y se va a convertir en un libro? La necesidad de hacer públicas esas historias, primero de escribirlas y de hacer públicas, nace porque yo tengo algo que contar. Yo tengo vivencia que contar. Historias que de repente se conocen pero que no se transmiten, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a la cotidianeidad de la resistencia, a la cotidianidad de la desgracia, a la cotidianeidad del sufrimiento. Y eso que no se cuenta es porque no se quiere contar, porque se quiere callar o porque se quedó olvidado en el pasado. Yo creo que es porque hemos normalizado este modo de vida. Se ha normalizado el ver una barriada, se ha normalizado el ver ambulantes, se ha normalizado ver ancianos pidiendo en la calle que le compren un determinado producto, y eso que lo hemos normalizado, que la sociedad lo ha normalizado, eso es un drama. Eso es un drama porque nosotros deberíamos ponernos una mano en el pecho y decir, oye, esta persona pudo haber sido un familiar a quien no le ha ido bien. Entonces deberíamos ser solidarios en la desgracia, pero también podemos ser y debemos ser solidarios en el triunfo, en el regocijo. Pero en vez de ser solidario con el que le va bien, siempre decimos, ¿cómo lo habrá hecho, no? ¿De qué se habrá valido para llegar hasta ahí? Y no se dan cuenta quizás de que hay mucho esfuerzo. Playa Rímac nació como una invasión, se hizo asentamiento humano, fue barriada y ahora es una urbanización. Ahora tiene pistas, veredas, pero las historias que se tejen ahí, por ejemplo, la primera historia... ¿Cuál es la historia que nace primero y a raíz de qué? La primera historia es este cuento que se llama Después de las 10. Así se iba a llamar el libro, Después de las 10, pero... ¿Qué te cambió? Leyendo me di cuenta de que Alonso Cueto, el maestro, tiene un cuento que se llama Después de las 9. Entonces yo dije, iba a ir una horita más. Sí, una hora más. Entonces dije, no, vamos a... ¿Y qué pasaba después de las 10? Es la historia de una niña a quien los que tenemos gran cantidad de hermanos, los padres nos encargaban a cuidar a los pequeños. Claro. Y entonces a esta niña le dan a cuidar al hermano
Y en un episodio así de la lucha por un lote, había invasiones de lotes que ya estaban separados, que ya tenían, y que las familias salían a trabajar y se quedaba solo el lote, aprovechaban para invadir el lote supuestamente vacío. En uno de esos episodios, al personaje que le había tocado cuidar al hermanito, pasa una señora que supuestamente para calmar al niño lo acoge en brazos y le dice, bueno, al final le roban al hermano. Uy. Y ese es un trauma que la niña tiene y mantiene hasta adulta, ¿no? Entonces, esa es la idea. De ahí nace el primer cuento, y de ahí nacen otros cuentos, incluso Playa Rímac, la historia de Playa Rímac, se llama así porque nació en el lecho del río Rímac y en una zona donde había un poco de arena. Entonces, en un principio se decía que esa invasión era la playa del Rímac. Entonces, y después con el devenir de los años ya se ha quedado solamente como Playa Rímac. Entonces son historias urbanas, y yo ahí lo que quiero es transmitir, llevar vivencias, obviamente aderezadas con mucha fantasía, ¿no es cierto? Vivencias que ocurren, son dramas que ocurren, pero que no le prestamos atención porque es lo que te digo, ¿no? O sea, se ha hecho cotidiano el ver el drama, y ya no nos llama la atención que un niño venda golosinas a las 10 de la noche, o que un anciano con paso cansino llegue hasta un automóvil a vender golosinas, o una madre de familia con un niño. O sea, hemos normalizado el drama, lo cual no debería ser, debería ser solidario, porque por ejemplo las pistas son una selva de cemento, ¿no? En la cual ven cruzando un anciano, pero el carro acelera, el conductor acelera, porque él tiene la verde, pero el señor con paso cansino, tú no sabes si ha sido operado del corazón, tú no sabes si tiene un reuma, si tiene una artrosis, una columna vertebral desviada que no le permite. Entonces, estas historias que están en Cuentos de Playa tratan de hacer ver la resiliencia de un pueblo, la lucha constante, es la lucha y también la ausencia de Estado, ¿no? Porque esos pueblos viven con carencias, sin cubrir necesidades básicas, no tienen agua, luz, desagüe, y poco a poco, ¿no? Van haciendo sus pedidos. Pero también en estos cuentos hay algunos temas, como por ejemplo las creencias, nuestros fetiches, ¿no? Hay un cuento de un personaje que si no ve un determinado objeto, no voy a adelantar para que lo puedan leer, ella cree que en el día no le va a ir bien, ¿no? En el día, y le ha dado la casualidad que cuando no ha visto su objeto, su fetiche, y ha salido, le ha pasado algo malo en el día, entonces ya se transforma en un hábito, ¿no? Y nosotros tenemos mucho de eso, ¿no? Niveles de dependencia. Así es, o sea, son creencias que nos van inculcando quizás, que las adquirimos quizás. Por ejemplo, mi abuela era del norte, y cuando uno de nosotros, o un bebé, lloraba mucho, decía, está asustado. ¿Y qué hacía? Buscaba una cruz para ponerlo debajo de la almohada del niño, para que los espíritus no lo fastidiaran y lo dejaran dormir tranquilo. Y daba la causalidad, pues, que el bebé dormía plácidamente. Entonces decía, ya ven. Ya se le había pasado el cólico. La cruz, sí, claro, pero la cruz lo estaba protegiendo, ¿no? Entonces, hay un poco de eso. También hay historias, pues, un poco alucinantes, que veamos la violencia todos los días también. Y estoy preparando otras historias que también se me vienen a la mente, y que, bueno, ahí también le pongo un poco de alegría, de baile, de rumba y todas esas cosas. El que desea adquirir el Cuentos de Playa puede escribir al WhatsApp 983-265-983. Con gusto los atenderé. Gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias por el espacio, y siempre deseándote éxitos en todo lo que emprendas, querida Gloria. Gracias, Enrique, muy agradecidos por esta oportunidad, porque nos estás permitiendo compartir estas historias y por tener esa mirada tan humana de la vida.